Bueno, bienvenido Alejandro Mañay. Viernes, cerramos la semana hablando un poco de la situación epidemiológica, de la pandemia, situación hospitalaria. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Juan? Y muy buenas tardes para vos y todos los oyentes. Sí, realmente fue una semana atravesada por el aumento en la curva de los contagios, ¿no es cierto? Sí. El martes, sin ir más lejos, tuvimos en el país 27.000 casos de COVID positivos y hoy a esta hora en Bahía Blanca tenemos 487 casos nuevos de COVID. Sí, récord desde el inicio de la pandemia, lo mismo estos 27.000 casos que vos decías del martes. Así es, en este sentido escuchamos los anuncios del presidente el miércoles por la noche. Me parece un Alberto que todos esperábamos, ¿no es cierto? Un Alberto firme, decidido, que realmente se le plantó a la reta. Sí. Se le plantó a la reta. Me parece que tampoco tuvo miedo al costo político que esto le podía llegar a traer. No. Y en alguna medida vimos al Alberto, el mismo que tuvo un 80% de imagen positiva a principios del año pasado. Un Alberto distinto, pero muy firme en este sentido. Algo que todos estábamos esperando, por más que, bueno, como bien decías en la nota anterior, hoy a la tarde se van a estar manifestando algún grupo de padres, pero en gran mayoría de la población argentina, me parece, estuvo de acuerdo con las medidas de Alberto. Sí, de hecho hay encuestas que exhiben que hay una gran aprobación de lo que son las medidas de prevención. La mayoría de la gente que cuando le preguntan si vos fueras el presidente, ¿qué harías? Te responden, tomaría medidas más duras. Y creo que fue la semana pasada, hablamos con Franco Beverini, politólogo, y él nos dice que hoy ese es uno de los ejes más importantes que van a definir las elecciones, que es el apoyo a las medidas en el contexto de la pandemia. Además, si tenemos en cuenta la posición que tenemos hoy en día en el país, que no ofrece absolutamente nada, las medidas de Alberto Fernández creo que fueron sumamente acertadas. Es tan grave la situación que estamos atravesando que el mismo martes, el martes de los 27.000 casos, el ministro del Interior, Guado de Pedro, advirtió en una entrevista televisiva con Nicolás Buñaski en el canal TN por el surgimiento de la cepa Buenos Aires. Esto trajo alarmas, me parece que es necesario este espacio para transmitir claridad en este sentido. Está claro que si el virus sigue circulando de la manera en que lo está realizando, continuará mutando y pueden aparecer variantes preocupantes. Nadie descarta eso. Sin embargo, hasta ahora no hay presencia de ninguna. Eso hay que dejarlo claro, hay que dejarlo bien explícito, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de una cepa Buenos Aires, hablamos de la posibilidad de que surja una cepa argentina, bonaerense, bueno, en territorio argentino. Por ahora no está comprobado que haya una cepa, pero con el crecimiento de riesgos, como vos decías, hay mayores posibilidades de que se genere una nueva cepa. Y esto mismo también nos lo contaba antes de ayer Alejandro Curino, biólogo, docente de la Universidad Nacional del Sur, ex concejal, y que aparte es presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas. Nos decía, a más cantidad de activos, mayor posibilidad de que haya una mutación y una nueva cepa. Podemos poner el ejemplo de Brasil, donde la circulación es tan grande que surgió la cepa Manaus, que hoy está en nuestro país, junto con la de Río de Janeiro y Reino Unido. En la provincia de Buenos Aires, en el interior, más específicamente en Olavarría, tenemos circulando la cepa Manaus. Esto por un lado es negativo, pero por otro lado habla muy bien del rastreo que viene realizando la provincia, ¿sí? En Bahía Blanca, dicho sea de paso, no hay ninguna, por lo menos hasta ahora. No se ha detectado ninguna. Justamente yo le pregunté por ese tema a Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1, y nos dijo, la respuesta fue, no está, o por lo menos no, hasta ahora no la encontramos. Y me parece que, si bien no le repregunté, él hacía hincapié en que todavía no la encontramos, pero yo luego le pregunté si era posible que llegue y me dice, y mirá, si llegó de Capital a Olavarría, va a llegar de Olavarría a Bahía Blanca y va a llegar a todo el territorio bonaerense. De hecho, se está dudando de que este crecimiento tan fuerte en Bahía Blanca no sea producto de estas cepas extranjeras. Todavía no se sabe. Por las dudas, no hay que aventurarse en decir algo que no ocurrió hasta que el Instituto Malbrán, que es el instituto que se encarga de detectar estas cepas extranjeras, lo certifique. Bien. Por todo este contexto es que el presidente tomó las medidas que anunció el miércoles por la noche. En el medio, para que quede claro, y lo dijo el mismo Fernández, es fundamental no detener el proceso de vacunación y que el sistema sanitario no colapse. A ver, una campaña de vacunación que está arrojando datos muy, pero muy positivos. Uno puede percibirlo cuando escucha a algún adulto mayor de 60 años que ya se vacunó,
o que tiene algún cercano que le llegó el turno. Sí, eso se puede percibir. Bajó la tensión en la ciudad en cuanto al reclamo de los adultos mayores. Y yo la verdad que las últimas 2 semanas no he visto estas noticias que eran tan habituales, tratando de encontrarle el pelo al huevo a la campaña de vacunación. Totalmente. Ya hace 2 semanas que no se ven, y son estas 2 semanas que coincide con el agravamiento de la situación. Basta caminar, Juan, y cualquier ciudadano que nos está escuchando que recorra las postas de vacunación que hay en Bahía Blanca y en los partidos de la zona. Sí. Este es un programa que se escucha también en la región. Ujú. Si uno circula, va, camina y ve en las postas de vacunación, la mayoría son adultos mayores. Puede haber menores de 60 que seguramente sea personal de salud. Claro. ¿Ahora no se está vacunando docentes y policías o sigue La prioridad hoy es fundamental en los adultos mayores. Vacunar, vacunar y vacunar a los adultos mayores. Bien. La misma línea que impulsó el gobernador de la provincia, que es el grupo de riesgo más propenso a que pueda ocupar una cama de terapia intensiva o que Claro. pueda incluso lamentablemente fallecer por el COVID. Datos de la campaña de vacunación. A ver. En la provincia muy poco personal de salud se infectó nuevamente, ya casi todos están inoculados, Ajá. de los que se inscribieron y los que aceptaron vacunarse, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, si se continúa con este ritmo de vacunación que es muy bueno, para la semana que viene probablemente, pero estoy seguro de que se va a llegar al 100% de los adultos mayores de 70 años vacunados. Mayores de 70. De 70. Bien. O sea, hay que aclarar eso, no de Bien. 60, sí de 70. Pero bueno, es un dato súper Sí, positivo. recordemos que si bien el grupo de riesgo, el corte se hace en 60, cuanto vos más aumentás la edad, más de riesgo sos. Por eso se hace de los mayores a los menores. Ujú. Y a Bahía y la región durante la semana le llegaron ya 10.600 dosis de diferentes vacunas. Sin ir más lejos, hoy en el Ágora Digital está también. Hoy llegaron 5.600 vacunas para Bahía y diversos partidos de la región, que son Tres Arroyos, Rosales y Suárez. Llegó el primer componente de la Sputnik V. Bien. A ver, una vacuna que hoy, porque también vale aclarar esto, el 60% de la población argentina que se vacunó contra el coronavirus, el 60% recibió la vacuna producida en Rusia, una de las vacunas más eficaces en el mundo. Y esto no lo digo yo, ¿sí? Esto lo comprobó durante esta semana científicos argentinos que comprobaron que el nivel de anticuerpos que se genera a partir de la primera dosis en el 94% de los vacunados a los 21 días es altísima. No me voy a exponer a explicar acá cuál es el nivel de anticuerpos porque es algo muy técnico, Sí, es muy técnico. pero generó anticuerpos altísimos. Y en el 100% de los inmunizados con las 2 dosis. Claro. Y aparte, me permito agregar algo, se habla mucho de la vacuna Pfizer, que tiene una inmunidad ligeramente superior con la Sputnik, y por eso ya se dice que es mejor, cuando en realidad están más o menos al mismo nivel en inmunidad. Es más barata la Sputnik, lo cual en una campaña de vacunación eso es un factor a tener en cuenta. Pero aparte, hoy se conoció la noticia de que el CEO de Pfizer está hablando de que quizá sea posible, o sea necesario, mejor dicho, una tercera dosis de la Pfizer. Así que es. bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, y me parece que la Sputnik es la vacuna por excelencia en el mundo. Es en para este destacar. momento. Sí. Bueno, de hecho recién mirábamos por la pantalla de Radio Nacional aquí en C5N que Guzmán, el ministro de Economía del país, está viajando a Rusia para tratar de que la vacuna rusa se produzca en nuestro país. Eso sería un logro importantísimo. Sí. Todavía no se sabe, hay mucho en el camino, pero ya vamos avanzando. Bueno, según Andrea Gamarnik, que es la jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloy, Ujú. de este estudio es posible extraer 2 conclusiones principales. Estamos hablando de el estudio de lo que genera los anticuerpos de la vacuna rusa. Sí. De este estudio es posible extraer 2 conclusiones, decía. Que las personas con previa exposición al virus que ya se infectaron Ujú. no se verían beneficiadas con una segunda dosis. ¿Pero por qué? Porque cuando uno se infecta ya genera anticuerpos. Claro. Y si encima después se aplica la primera dosis, la cantidad de anticuerpos es altísima. Y lo segundo, encadenado a esto, es que para la población general, que no se infectó en ningún momento de COVID-19, hay una respuesta inmunológica tan amplia con una sola dosis que es posible espaciar la segunda. ¿Te acordás cuando Carla Bisotti hablaba de aplicar una sola dosis y bueno, la salieron a matar, que no puede ser? Sí. Bueno, hoy le estamos dando la razón que con una sola dosis
se puede llegar a cubrir, a inmunizar a gran parte de la población y que ya tenés una cantidad de anticuerpos muy altas. Claro. O sea, esto es una muy buena medida. Sí, aparte, si vos tenés una escasez de vacunas, para que se entienda, es preferible inmunizar con una sola dosis a mayor cantidad de gente que focalizar en darle 2 dosis a la mitad de la población, porque la segunda dosis da un margen de inmunidad que es menor al que da la primera. Entonces, estás logrando un mayor índice de inmunidad de rebaño con una sola dosis, podríamos decir, con una cantidad de vacuna finita, limitada. Sí, y por el contexto que estamos atravesando es fundamental que todos puedan vacunarse. Sí. Sobre todo personas mayores de 60 años, que es lo que mencionábamos hace un ratito. Estamos viendo entonces que la medida de la campaña de vacunación son fundamentales para que no suceda lo que está pasando lamentablemente en nuestros países hermanos que son Brasil y Chile. Ningún sistema sanitario, Juan, y esto que quede claro para toda la población, ningún sistema sanitario del mundo pudo soportar la segunda ola de contagios. Esto es claro, se puede ver en imágenes. Si nación y provincia pueden superarlo, como ya lo superaron con la primera ola, seríamos uno de los pocos países en el mundo. No es menos. Eso es cierto, porque la mayoría de los países, incluso uno piensa países del primer mundo, Francia, España, Italia, Inglaterra, Alemania me entra la duda, pero en todos hemos visto fotos de las terapias desbordadas. Alemania también, de hecho por eso tuvieron que restringir las actividades focalizadas por un tiempo, como lo que estamos haciendo acá en nuestro país, pero también tuvieron que aplicarlo. Claro. El sistema de salud se fortaleció. Todavía hay capacidad de expandir personal sanitario, en la provincia de Buenos Aires estoy hablando. El sistema de transportes está a entera disposición para el traslado de pacientes, entre paréntesis, después de la pésima gestión anterior que no dejó ni siquiera un avión para trasladar pacientes. Para hoy, hacer vuelos sanitarios, ¿no? Nada, hoy ya está a disposición. Entonces, y sobre todas las cosas, me parece que uno va analizando también por lo que lee, hay una unidad de concepción y de acción entre el Estado bonaerense, el sector privado y de la seguridad social. Claro, que eso se vio en el comunicado del sábado pasado. Exacto, diste en la tecla. Por ejemplo, durante la semana, que me parece que es de lo que vos estás hablando, se reunieron estas 3 patas, con el objetivo de poder articular una respuesta sanitaria concreta. Parte de esa reunión, en la que participó el ministro de Salud provincial Daniel Goyán, Nicolás Kreplak, y los referentes del sistema privado y de seguridad social, en parte de esa reunión se centró en acordar una metodología de trabajo que sea eficaz para la liberación de pacientes, optimizar el reporte diario del estado de ocupación de camas de cada sector y evaluar la situación de extremo cansancio de los trabajadores de la salud, que es, bueno, un lugar finito, un lugar, un sector donde se está tratando de contener lo máximo posible el personal sanitario. Por suerte digo no, por acción política hubo paritarias a las altas, tuvo el personal sanitario vacaciones de 12 a 15 días, entonces esto dio margen para que hoy puedan enfrentar la segunda ola de una manera mucho más efectiva. Bien. ¿Sí? En este sentido, incluso, y esto es un dato que voy a dar acá, desde la provincia se está impulsando a que las regiones sanitarias articulen con el sector privado. ¿Qué dice la provincia? Muchachos y muchachas, articulen con el sector privado, son fundamentales. Comprendemos que el sector privado está económicamente muy desgastado, pero igual, traten de articular políticamente porque la provincia lo compensará, lo va a compensar económicamente. No es que el sector privado va a disponer de una cama para COVID y no va a recibir dinero o una ayuda del Estado, la va a recibir. Y eso es fundamental. Y ya para ir finalizando esta columna, podemos anunciar algunas de las medidas que en el plano local, por suerte, con apoyo, esto que estamos hablando de la unión entre el Estado y los privados, en el plano local el municipio habilitó un puesto de testeo rápido en el centro de salud Piñeiro, ¿sí? A principio de esta semana. ¿Dónde está ubicado, Ale? En el barrio Vista Alegre. En Vista Alegre, bien. En Vista Alegre, al lado de la plaza. Sí, ¿Sí? Mira. La gente de la zona sur de Bahía lo va a saber identificar. Vista Alegre, cerquita del barrio Villanocito, Maldonado, cerquita también, ¿por qué no?, de tierras argentinas. Claro. Está este centro de salud que es muy reconocido. Y que es un lugar donde hay mucha circulación del virus. Recuerdo que cuando se empezó a hablar El año pasado. Este año no tanto. Este año no tengo datos certeros, pero me acuerdo que el año pasado tuvo una circulación viral muy fuerte. De hecho, se tuvo que desplegar el operativo Detectar allí. Sí, y ahí también es donde se
no sé si comenzó efectivamente, pero donde se decía que podía haber comenzado la circulación comunitaria, con el caso del geriátrico, el templo evangelista, ¿no? Claro, eso pasó en el barrio de Villa Nocito, un templo evangelista donde se congregaron varios de sus feligreses y ahí hubo un foco de contagio muy importante, y que a partir de esa situación se tuvo que desplegar el operativo Detectar con agentes de salud para tratar de focalizar este virus, de contenerlo y que no se esparza por el resto de la ciudad. Bueno, este centro de salud incorporó el test de antígeno, que es el mismo que mencionábamos la columna pasada, ¿te acordás? Sí, que vos contabas que los había mandado a la provincia y que se estaba acelerando la distribución. Bueno, es una técnica más sencilla que la PCR, que no requiere análisis de muestra y que ofrece el resultado en solo 15 minutos. Es por hisopado. Se trata de este test de antígeno que efectivamente entregó el Ministerio de Salud de la provincia a través de región sanitaria. Pero vamos a aclarar algo. Uno pudo observar que esta noticia fue difundida por la página del municipio, ¿sí?, de acá de Bahía Blanca, Sí. pero no explicaba mucho cómo una persona común y corriente se puede hacer este testeo. Ajá, bien, lo importante. Muy sencillo, el cómo. Juan Iguarino, Alejandro Mañay, quien les habla, tiene síntomas, Sí. está en su casa. ¿Qué debe realizar si quiere hacer el testeo? Llama al 148, la línea gratuita y provincial, ¿sí?, para el COVID-19, lo atienden y lo derivan al CETEC. El CETEC es el Centro de Telemedicina que en Bahía Blanca fusiona en la Sí. Universidad del Sur y en la UPSO. Allí, los becarios, los agentes de salud, los van a atender, les van a hacer un seguimiento. Y lo importante de todo esto, desde el CETEC te realizarán un seguimiento, y si tenés 2 o más síntomas, y esto es fundamental, y no tenés contacto estrecho, no pueden identificar cuál es tu contacto estrecho, ahí sí te van a dar un turno para que vayas al centro de salud que está en Vista Alegre. Ahí sí puedes ir, con todas las medidas de cuidado, ahí te pueden hacer el hisopado. O sea, la clave es llamar al 148, Primer paso. tener los 2 síntomas, y si no hay un contacto estrecho que os diga, sí, yo me junté con fulano y dio positivo, ahí sí me mandan a hisopar. Exactamente. Es un hisopado también. Es un hisopado. Bien. Sí. Digo esto y lo aclaro porque uno podía ver que el municipio larga esta información, la mayoría de los medios digitales de Bahía la replicaron sin explicar muy bien el cómo. Entonces había muchos comentarios de la gente, che, yo tengo síntomas, ¿qué hago? ¿Salgo de mi casa? No. Primero 148, CETEC, seguimiento, y si tenés 2 o más síntomas y no se puede identificar tu contacto estrecho, ahí sí te van a dar un turno para que puedas ir al centro de salud Piñero, que está en el barrio Vista Alegre. Bien. Bueno, y ya por último, si te parece, Juan, y para ir cerrando, me parece, Dale. estuve pensando durante la semana y puedo identificar que hay un cierto malestar en la gente, es normal, de vuelta a estas medidas que vuelven a cuidarnos, la curva de contagios está muy alta y esto suele generar problemas de salud mental en la mayoría de la población. Entonces, bueno, para ya cerrar vamos a dar 2 perspectivas diferentes que puedan brindar un poquito de esperanza. La primera es una información real para que la gente se pueda quedar tranquila. En el mundo, sobre todo en Europa, después de cierres focalizados como está implementando la Argentina en este momento, los casos pudieron bajar, ¿sí? ¿Esto Bien. qué quiere decir? Hay esperanza. La cuarentena sirve. La cuarentena sirve. Estamos hablando de 2 semanas, en principio hasta el 30 de abril, cierres focalizados, entonces esto brinda un poquito más de esperanza. Bien. Y por último, a ver, los padres de los chicos adolescentes, porque hoy lamentablemente la mayoría de los contagios se da en los jóvenes, que los padres comprendan a los adolescentes. Es una etapa complicada, es una etapa donde no hay que minimizar lo que están sintiendo, hay que escucharlos, ¿sí?, y ofrecerles una salida, porque si uno apela a la empatía de los jóvenes, puede encontrar que se cuidan ellos y que van a cuidar a los demás. Bien, fundamental. Creo que no solo con los jóvenes, sino en todo orden de la vida, siempre la empatía y tratar de encontrar el punto de contacto con el otro es algo fundamental. Adhiero plenamente a Alejandro Mañay con su columna de salud de cada viernes.